Hay ciudades en este mundo donde la gente se despierta cada mañana sin saber si llegará a casa por la noche. No por la guerra, no por los desastres naturales, sino porque las propias calles se han convertido en campos de batalla. Porque a veces hay que temer a quienes se supone que protegen la ciudad, porque la pobreza, la delincuencia, la corrupción y la violencia han forjado un mundo dentro de la ciudad que la mayoría de los forasteros nunca comprenden del todo. Escuchamos la palabra peligroso con ligereza, pero hay una diferencia entre una ciudad con una alta tasa de delitos menores y una ciudad donde los asesinatos se han vuelto tan comunes que los residentes dejan de inmutarse ante los disparos. Hay una diferencia entre un lugar que aparece en la lista de advertencias para viajeros y un lugar donde barrios enteros están controlados por bandas armadas que no responden a ningún gobierno. Las ciudades de esta lista son estas últimas. Estas son ciudades documentadas por investigadores, monitoreadas por organizaciones independientes, incluidas en informes anuales de homicidios y señalizadas por agencias de viajes gubernamentales de todo el mundo. Son lugares donde las cifras detrás de la violencia no son opiniones, son muertes registradas, cadáveres contados, personas reales. Desde México hasta Sudáfrica, desde Sudamérica hasta el Pacífico, hoy viajamos por las 13 ciudades más peligrosas del planeta, y en cada parada, la historia va más allá del crimen. Trata sobre lo que sucede cuando los sistemas colapsan, cuando la pobreza se encuentra con el poder y cuando el resto del mundo mira hacia otro lado. Colima, México. Para entender lo que pasó en Colima, primero hay que entender qué fue. No hace mucho, Colima era considerado uno de los lugares más tranquilos y atractivos de México para vivir. Un pequeño estado costero con playas limpias, un tamaño razonable, una economía relativamente estable y una tasa de homicidios que nunca aparecía en los titulares. Quienes querían escapar del caos de la Ciudad de México o de la violencia fronteriza de Tijuana, a veces se mudaban a Colima precisamente por esa razón. Hoy en día, Colima está catalogada como la ciudad más peligrosa del planeta. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Colima registró una tasa de homicidios de 140 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024. Para ponerlo en contexto, la tasa promedio mundial de homicidios es de alrededor de 6 por cada 100.000 habitantes. El promedio en Estados Unidos es de alrededor de 6,3. Colima es más de 20 veces mayor. ¿Qué pasó? La geografía se transformó. El poder de los cárteles se expandió. Y una serie de decisiones políticas lo empeoraron todo. Colima se encuentra en la costa del Pacífico mexicano, justo entre los estados de Jalisco y Michoacán. Ambos estados son bastiones de dos de los cárteles de la droga más poderosos y violentos del mundo. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel de Sinaloa. Colima es la frontera entre ambos, y el puerto de Manzanillo, ubicado dentro del estado, es el puerto más activo del Pacífico mexicano, con más de 2,5 millones de contenedores de carga al año. Para los cárteles, ese puerto vale más que cualquier territorio del país. Es el punto de entrada de precursores químicos enviados desde Asia para producir fentanilo, una droga sintética que ahora es una de las sustancias más rentables que se transportan a través de México hacia Estados Unidos. Quien controle Manzanillo controla un oleoducto multimillonario. El Cártel de Sinaloa, el CJNG, y un tercer grupo vinculado a los remanentes del antiguo Cártel de Tijuana se disputan ese control desde 2016. La lucha no es simbólica, se libra en las calles, en restaurantes, en paradas de autobús y en hospitales. Algunas de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de México han tenido lugar en Manzanillo. Jueces federales han sido asesinados a tiros a plena luz del día. Una congresista en funciones fue secuestrada en un evento público y encontrada enterrada en una fosa común semanas después. Colima, con una población de menos de 1 millón de personas, ha encabezado la lista de homicidios per cápita en México cada año desde 2016. Ha registrado más feminicidios que cualquier otro estado mexicano en los últimos años. Es uno de los únicos 6 estados donde el gobierno de Estados Unidos ha incluido una alerta formal de terrorismo en su aviso de viaje, tras la designación del CJNG y varios otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Colima no se convirtió
convirtió en la capital mundial del crimen porque su gente sea violenta. Se convirtió en la capital mundial del crimen porque se encuentra en el corredor de drogas más rentable del continente, con dos de las organizaciones criminales más poderosas del planeta desmantelándola desde dentro. Tijuana, México. A 15 millas al sur de San Diego, separada de una de las ciudades más ricas de Estados Unidos por un muro y un cruce fronterizo, se encuentra Tijuana. Con una tasa de homicidios de aproximadamente 105 asesinatos por cada 100,000 habitantes, Tijuana se encuentra constantemente entre las 5 ciudades más peligrosas del planeta. Además, es el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo, con más de 50 millones de personas cruzando cada año en ambas direcciones. Esa combinación, la enorme riqueza que fluye al norte de la frontera y uno de los corredores de tráfico de drogas más activos del hemisferio, ha hecho de Tijuana un campo de batalla permanente. El cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana llevan años en guerra en esta ciudad. A diferencia de otras ciudades mexicanas, donde la violencia se concentra en barrios específicos, en Tijuana la violencia se extiende por toda la geografía de la ciudad. Robos a mano armada, robos de vehículos, secuestros y asesinatos selectivos ocurren por toda la ciudad, tanto en barrios pobres como en zonas comerciales. Lo que hace a Tijuana particularmente impactante es su aspecto exterior. Tiene turismo, tiene restaurantes, vida nocturna y zonas comerciales que atraen a visitantes de California cada fin de semana. Hay zonas de la ciudad que parecen completamente normales, pero bajo esa apariencia, los residentes saben qué calles evitar, a qué horas de la noche quedarse en casa y qué significa el sonido de los disparos en comparación con los fuegos artificiales. Alrededor del 80% de los residentes manifiestan seria preocupación por los delitos contra la propiedad. Más del 70% teme que les roben el vehículo, y las cifras de homicidios incluyen no solo a pandilleros, sino también a transeúntes, familiares y personas que simplemente vivieron en la zona equivocada en el momento equivocado. Para muchos habitantes de Tijuana, la ciudad es su hogar y no la cambiarían. Pero el miedo es constante y la violencia es real. Cada día, esta ciudad procesa el costo humano del narcotráfico que conecta a los cárteles mexicanos con el mercado de consumo más rentable del planeta. Caracas, Venezuela. Venezuela fue en su día uno de los países más ricos de Sudamérica. Se asienta sobre algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Su capital, Caracas, era una ciudad moderna y próspera donde la clase media vivía bien y el turismo llegaba libremente. Ese mundo ya no existe. Hoy en día, Caracas es una de las capitales más peligrosas del planeta. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido su alerta de viaje de mayor nivel para Venezuela, nivel 4, que significa no viajar. Forbes Advisor la nombró la ciudad más peligrosa del mundo para los turistas en 2024. El Observatorio Venezolano de Violencia estima que la ciudad sufre decenas de miles de muertes violentas cada año y la gran mayoría de esos crímenes, alrededor del 98% según algunas estimaciones, nunca se resuelven. El colapso de Venezuela no ocurrió de la noche a la mañana. Décadas de una política económica dependiente del petróleo, seguidas de mala gestión política, sanciones internacionales y el desmantelamiento sistemático de las instituciones independientes, crearon un país donde la economía formal dejó de funcionar. Los productos básicos escasearon. La moneda perdió casi todo su valor. El desempleo se disparó, y las instituciones que debían brindar seguridad, incluyendo la policía y partes del ejército, se vieron envueltas en las redes criminales que debían combatir. En Caracas, grupos armados conocidos como colectivos operan abiertamente en los barrios de las laderas de la ciudad. Estos grupos, algunos de los cuales inicialmente estaban alineados con el gobierno como milicias comunitarias, evolucionaron hasta convertirse en organizaciones criminales armadas que ahora controlan distritos enteros. La policía tiene prohibido el acceso a ciertos barrios. Las fuerzas del orden, cuando operan, suelen ser corruptas, y las propias estimaciones del gobierno reconocen que una parte significativa de los delitos involucra directamente a las autoridades. El secuestro, incluido lo que los venezolanos llaman secuestros express,
donde las víctimas son agarradas y obligadas a vaciar sus cuentas bancarias antes de ser liberadas, se volvió tan común que se incorporó al vocabulario cotidiano. El aeropuerto que conecta Caracas con el mundo es considerado uno de los más peligrosos del planeta, con reportes de robos a mano armada dentro de la propia terminal. Caracas no es peligrosa por un solo cártel ni por un solo fracaso político. Es peligrosa por el colapso total de los sistemas que mantienen seguras las ciudades. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando la gobernanza fracasa por completo y deja a la gente común a su suerte. Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. Puerto Moresby es la capital de Papúa Nueva Guinea, un país situado en el suroeste del Océano Pacífico, entre Indonesia y Australia. Es una ciudad de extraordinaria belleza natural, en un país con más de 800 idiomas hablados y uno de los entornos con mayor diversidad biológica del planeta. También está constantemente clasificada como una de las peores ciudades del mundo para vivir. La unidad de inteligencia de The Economist ha clasificado a Puerto Moresby entre las ciudades menos habitables del planeta durante años. Al Jazeera la ha calificado como una de las ciudades más peligrosas del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja a los viajeros que reconsideren su viaje. En Puerto Moresby, una encuesta realizada en 2023 a 200 residentes reveló que más de 2/3 se sentían inseguros viviendo y moviéndose por la ciudad. Las bandas criminales en Papúa Nueva Guinea se llaman Rascals. Surgieron en la década de 1970, cuando la rápida transición de la vida rural a la urbana llevó a miles de personas a Port Moresby sin trabajo, vivienda ni servicios. Actualmente, más de la mitad de los residentes de la ciudad viven en asentamientos precarios. La proporción de policías por población es de un agente por cada 1.845 habitantes, aproximadamente 4 veces inferior a la recomendada por las Naciones Unidas. Cuando estos agentes intervienen, suelen contar con fondos y equipos insuficientes, y en algunas zonas incluso son acusados de brutalidad o corrupción. Los investigadores describen los secuestros, allanamientos de morada, robos de vehículos y robos a mano armada como rutinarios. El gobierno estadounidense aconseja a sus ciudadanos no usar taxis ni autobuses locales, no caminar de noche y viajar solo con operadores turísticos autorizados. Muchas casas de la ciudad están rodeadas de vallas metálicas, portones cerrados y puertas de seguridad internas de acero. Los edificios de oficinas y comercios cuentan con guardias. Los residentes más adinerados viven prácticamente tras fortificaciones. Papúa Nueva Guinea también tiene una de las peores tasas de violencia de género del mundo. Las investigaciones sugieren que cerca del 60% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia sexual física a lo largo de su vida. La trata de hombres, mujeres y niños con fines de trabajo forzado y explotación sexual está documentada en toda la ciudad. La violencia de Puerto Moresby no tiene su origen en los cárteles de la droga ni en el colapso político, como ocurre en muchas ciudades de esta lista. Tiene su origen en una rápida urbanización que superó todos los sistemas construidos para gestionarla: vivienda, empleo, atención médica, policía y justicia. La ciudad creció más rápido de lo previsto, y quienes quedaron atrás construyeron sus propios sistemas de supervivencia. Pietermaritzburg, Sudáfrica. En las ondulantes colinas de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, a aproximadamente 1 hora en coche de la ciudad portuaria de Durban, se encuentra Pietermaritzburg. Es una ciudad de tamaño mediano con historia colonial, campus universitarios, edificios gubernamentales y zonas residenciales verdes que a primera vista se asemeja a cualquier otra ciudad provincial sudafricana. Sin embargo, según el índice de delincuencia de Numbeo, que recopila datos sobre la percepción de la delincuencia de residentes de todo el mundo, Pietermaritzburg se clasifica como la ciudad más peligrosa del planeta, según su índice de delincuencia. Su puntuación de 82,5 la sitúa por encima de todas las demás ciudades encuestadas del mundo. Sudáfrica, en su conjunto, soporta una de las tasas de delitos violentos más altas de cualquier país que no esté en conflicto abierto. La tasa de homicidios del país ronda los 42 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. En KwaZulu-Natal, la provincia donde se ubica Pietermaritzburg,
Los datos policiales han mostrado picos constantes de asesinatos, robos de vehículos, agresiones y robos a mano armada. La Comisaría Central de Pietermaritzburg, en particular, ha registrado algunas de las cifras más alarmantes de la provincia. Las raíces de esta violencia son profundas. La historia del apartheid en Sudáfrica generó una desigualdad extrema que nunca se desmanteló por completo al cesar la segregación formal. Los sudafricanos negros fueron excluidos sistemáticamente de la propiedad de la tierra, la educación y la participación económica durante décadas. Con el fin del apartheid en 1994, las estructuras de pobreza y exclusión no desaparecieron sin más. Se transformaron en las condiciones que hacen endémica la delincuencia violenta, el alto desempleo juvenil, el hacinamiento en los municipios, las escuelas con fondos insuficientes y unas fuerzas policiales con escasez de personal y, a veces, corruptas, crean un entorno donde la supervivencia puede empujar a los jóvenes a la violencia. En Pietermaritzburg, específicamente, los conflictos en la industria del taxi, las guerras entre bandas y la violencia política vinculada a las estructuras de poder locales han contribuido a un clima de peligro que los residentes viven a diario. En algunos barrios, los robos a mano armada y los allanamientos de morada ocurren durante el día. En otros, los residentes describen que no salir de casa al anochecer es simplemente parte de la vida. Los habitantes de Pietermaritzburg, al igual que los de todas las ciudades de esta lista, no son estadísticas, son personas que trabajan, crían hijos e intentan construir sus vidas. Pero las cifras que los rodean cuentan una historia sobre lo que sucede cuando la injusticia histórica se combina con la negligencia moderna. Pretoria, Sudáfrica. Pretoria es la capital ejecutiva de Sudáfrica, una de las 3 capitales de un país que divide sus funciones gubernamentales en varias ciudades. Es la sede del gobierno nacional. Allí se ubican las embajadas extranjeras. Ministerios, oficinas presidenciales e instituciones nacionales se alinean en sus calles. También es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, según el índice de criminalidad de Numbeo, con una puntuación de 81,9. Los datos policiales de 2024 y 2025 mostraron un aumento de más del 60% en los asesinatos en la Comisaría Central de Pretoria en un solo trimestre. El área metropolitana de Tshwane, que incluye Pretoria, representa alrededor del 25% de todos los asesinatos registrados en la provincia de Gauteng, una de las regiones más violentas de Sudáfrica. Los robos de vehículos en las comisarías occidental y oriental de la ciudad han alcanzado niveles que hacen que incluso los viajes cortos parezcan arriesgados. Los robos a mano armada y los allanamientos de morada son tan comunes que las empresas de seguridad, los guardias privados y las cercas de alambre de espino se han convertido en elementos habituales de la vida residencial. La contradicción de Pretoria como sede del gobierno nacional y una de las ciudades más peligrosas del mundo no pasa desapercibida para sus habitantes. Las oficinas gubernamentales se encuentran tras muros y controles de seguridad. Cerca de allí, en barrios a poca distancia en coche, los residentes describen una realidad que ninguna política gubernamental ha podido cambiar. La provincia de Gauteng, que abarca Pretoria y Johannesburgo, se encuentra en el centro de la actividad económica de Sudáfrica. También alberga una de las zonas de mayor pobreza, el desempleo más grave y las redes de pandillas más arraigadas del país. En un país donde la tasa nacional de homicidios ya se encuentra entre las más altas del mundo, Pretoria se erige como una ciudad donde incluso ese elevado umbral se está superando. Johannesburgo, Sudáfrica. Casi no hay ciudad en el mundo que contenga una contradicción tan aguda como Johannesburgo. Por un lado, es la capital financiera de África. Su horizonte urbano es reconocible. Alberga la bolsa de valores más grande del continente. Sus suburbios del norte están llenos de escuelas privadas, centros comerciales, restaurantes de lujo y barrios cerrados con personal de seguridad a tiempo completo. Personas de toda África y del mundo vienen a Johannesburgo para hacer negocios, encontrar trabajo y construir un futuro. Por otro lado, Johannesburgo tiene un índice de criminalidad de 80,8 en la escala Numbeo, lo que la sitúa entre las ciudades más peligrosas del planeta. La tasa de homicidios metropolitana ronda los 30 por cada 100.000 habitantes. Los robos a mano armada
Los secuestros y los allanamientos de moradas se registran a niveles que mantienen a las empresas de seguridad entre los negocios más rentables de la ciudad. El robo de cables indicado, perpetrado por redes criminales que despojan de cobre y de la infraestructura eléctrica de las redes urbanas, suele dejar barrios enteros sin electricidad durante días. En los últimos años, grupos criminales se han instalado en edificios de apartamentos enteros del centro de la ciudad y los han tomado, extorsionando a los residentes que no pueden permitirse el lujo de mudarse. La historia de la violencia de Johannesburgo es inseparable de la historia de la desigualdad de Sudáfrica. El país tiene uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo, una medida de la desigualdad de ingresos, lo que significa que la brecha entre sus residentes más ricos y más pobres es una de las más extremas del planeta. En una ciudad donde algunos residentes viven tras cercas eléctricas en urbanizaciones con seguridad privada, mientras que otros viven en asentamientos informales superpoblados y sin agua corriente, esa brecha genera una presión que finalmente se desata en la delincuencia. En 2025 se anunció un presupuesto de 2.000 millones de rands para un programa que añadiría patrullas policiales, sensores de detección de disparos y tribunales comunitarios en toda la ciudad. Queda por ver si esto cambiará las cifras. Johannesburgo ya ha escuchado promesas similares. San Pedro Sula, Honduras. Durante varios años a principios de la década de 2010, San Pedro Sula ostentó el título de la ciudad más violenta del planeta. En su punto álgido, la tasa de homicidios alcanzó alrededor de 170 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que la situó por encima de cualquier otra registrada en un país que no estuviera oficialmente en guerra. Esas cifras han disminuido desde entonces. Los programas dirigidos a los jóvenes, los cambios en la dinámica de las pandillas y algunas reformas policiales redujeron significativamente la tasa de homicidios. Sin embargo, San Pedro Sula sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del planeta, figurando constantemente entre las 10 más peligrosas del mundo. Y las condiciones que la hicieron tan letal no han desaparecido. Honduras se encuentra entre dos importantes corredores de tránsito de drogas. La cocaína producida en Sudamérica circula por Honduras rumbo a México y luego a Estados Unidos. Dos redes de pandillas, la Mara Salvatrucha, MS-13, y Barrio 18, controlan barrios a lo largo de San Pedro Sula. Su actividad no se limita al narcotráfico, también incluye la extorsión a comercios locales, el secuestro y el reclutamiento de jóvenes de algunos de los barrios más pobres de la ciudad. San Pedro Sula también es una ciudad industrial. Alberga una importante industria manufacturera que incluye textiles y prendas de vestir, que la conecta con las cadenas de suministro globales. Pero los trabajadores de esas fábricas a menudo regresan a sus hogares en barrios donde las pandillas controlan las esquinas y exigen una parte de los ingresos familiares, bajo amenaza de muerte. Las familias que se niegan son asesinadas. Las familias que pagan viven bajo un miedo diferente. La crisis migratoria que ha enviado a cientos de miles de hondureños a Estados Unidos en los últimos años proviene directamente de San Pedro Sula y ciudades similares. La gente no se va solo por la pobreza, se va porque quedarse significa vivir dentro de un sistema de violencia que el gobierno no ha podido romper. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más visitadas de África. Su costa, su paisaje montañoso, su región vinícola, sus playas y su dinamismo cultural atraen a turistas de todo el mundo cada año. Se la describe habitualmente como una de las ciudades más bellas del planeta. También registra alrededor de 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Su tasa general de asesinatos, superior a 3.000 al año según datos recientes, se encuentra entre las más altas de cualquier ciudad de África. Ciudad del Cabo aparece constantemente en las listas de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. La geografía de la violencia en Ciudad del Cabo es específica. Cape Flats, una llanura a las afueras de la ciudad, fue donde el gobierno del apartheid reubicó por la fuerza a las comunidades negras y mestizas que expulsó del centro, bajo leyes que clasificaban las tierras según la raza. Estas comunidades prácticamente no recibieron infraestructura, inversión ni oportunidades económicas. Décadas después del fin del apartheid, Cape Flats
sigue siendo uno de los barrios más subdesarrollados y desatendidos de cualquier ciudad sudafricana. Las redes de pandillas, muchas de las cuales han operado en Cape Flats durante generaciones, controlan el territorio. Los americanos, los hard livings, los mongrels, los sexy boys. Estos nombres de pandillas son conocidos por todos los residentes de Cape Flats, de la misma manera que los residentes de otras ciudades conocen los nombres de los equipos deportivos locales. Las disputas territoriales entre ellas generan un nivel de violencia base que crea lo que los investigadores denominan una geografía del miedo dentro de la ciudad. Los residentes de los barrios afectados planifican sus desplazamientos según qué pandilla controla qué calle. La misma ciudad que los turistas fotografían desde la cima de la montaña de la Mesa es también una ciudad donde algunos residentes no pueden caminar hasta la casa de un vecino después del atardecer sin calcular el riesgo. Esa es la realidad que Ciudad del Cabo esconde en su imagen de postal. Durban, Sudáfrica. Durban es la tercera ciudad más grande de Sudáfrica, una ciudad portuaria en la costa del Océano Índico de KwaZulu-Natal, con un clima cálido, una población diversa y una larga historia como centro de comercio y cultura. En 2023 y 2024, su tasa de homicidios ascendió a alrededor de 65 por cada 100.000 habitantes, lo que los analistas describen como su aumento más pronunciado en una década. La violencia política en KwaZulu-Natal tiene profundas raíces. La provincia fue el epicentro de un brutal conflicto entre el Congreso Nacional Africano y el Partido de la Libertad Inkatha durante la transición del apartheid a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Miles de personas murieron en asesinatos con motivos políticos durante ese periodo. Si bien la violencia política formal terminó, las redes y los hábitos de la competencia política armada nunca se disolvieron por completo. Los asesinatos selectivos de figuras políticas y líderes comunitarios aún ocurren en KwaZulu-Natal a una tasa que los analistas califican de endémica. Además de la violencia política, Durban enfrenta las mismas presiones estructurales que otras ciudades sudafricanas. Una creciente economía informal, desempleo juvenil y redes de pandillas que se aprovechan de los residentes de los municipios. La violencia en el sector del taxi, donde las asociaciones de transporte rivales usan armas para disputarse rutas rentables, causa frecuentes muertes en Durban y sus alrededores. La ciudad también es la puerta de entrada de un importante tráfico de drogas a través de su puerto. La metacualona, conocida localmente como azúcares o botones, es una droga sedante que se ha arraigado profundamente en las comunidades de los municipios sudafricanos y alimenta tanto la adicción como las redes criminales que se lucran con ella. Salvador, Brasil. Brasil no aparece con frecuencia en la cobertura periodística occidental sobre la violencia global. Sin embargo, alberga algunas de las ciudades con mayor letalidad del mundo, y Salvador, capital del estado de Bahía, se encuentra entre las peores. Datos federales registraron casi 1.000 asesinatos en Salvador tan solo en 2023. A principios de 2024, la ciudad promediaba alrededor de 3 asesinatos al día. Investigadores que monitorean la violencia urbana en Brasil sitúan a Salvador entre las ciudades más mortíferas del país, que ya es uno de los países con mayor número de asesinatos registrados anualmente en todo el mundo. Salvador se encuentra en la costa noreste de Brasil, una región históricamente entre las más pobres y desatendidas del país. La ciudad fue el centro de la trata de esclavos en el Atlántico durante siglos, recibiendo a más africanos esclavizados que cualquier otra ciudad de América. La pobreza y la desigualdad racial derivadas de esa historia nunca fueron abordadas plenamente por políticas de desarrollo ni inversiones reparadoras. Hoy en día, los barrios periféricos de Salvador, muchos de ellos predominantemente afro-brasileños, enfrentan condiciones de pobreza concentrada que los han hecho vulnerables al reclutamiento de pandillas y a la infiltración del narcotráfico. Organizaciones criminales brasileñas, algunas de las cuales se han convertido en las más sofisticadas del mundo, operan en todo Salvador. Las disputas entre facciones por territorio y distribución de drogas generan ciclos de violencia vengativa que las fuerzas del orden han tenido dificultades para interrumpir.
Los residentes de los barrios afectados describen cómo aprenden a convivir con el sonido de los disparos, de la misma manera que los residentes de otras ciudades podrían describir cómo aprenden a convivir con el ruido del tráfico. Acapulco, México. Acapulco es uno de los nombres de lugares más famosos de México. Durante décadas, hasta mediados del siglo XX, fue el refugio en la costa del Pacífico de estrellas de Hollywood, turistas estadounidenses y la élite mexicana. Los clavadistas realizaban espectáculos para multitudes, los hoteles bordeaban la bahía. El nombre Acapulco transmitía una idea específica de glamour y tranquilidad. Esa idea ya desapareció hace mucho tiempo. Acapulco se encuentra en el estado de Guerrero, que el gobierno de Estados Unidos ha designado con una alerta de viaje de nivel 4, lo que significa que sus empleados gubernamentales tienen prohibido viajar allí, incluso a zonas turísticas. Guerrero es uno de los estados con mayor penetración de grupos criminales armados, que operan independientemente del gobierno en gran parte del territorio, mantienen retenes y emplean la violencia contra cualquiera que desafíe su autoridad. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, Acapulco registró 560 homicidios. La ciudad es escenario de una competencia entre múltiples facciones criminales por el control de barrios y rutas del narcotráfico. Algunos de los grupos que operan en las laderas de Acapulco, conocidas como colonias populares, llevan más de 20 años allí, llevando a cabo operaciones de secuestro, extorsión y distribución de drogas tan arraigadas que se han convertido en una forma de gobierno no oficial en zonas donde el gobierno oficial prácticamente no tiene presencia. Las playas de Acapulco aún existen. La bahía aún se curva hermosamente bajo la luz de la tarde. Pero incluso la infraestructura turística que queda ha sido socavada por una violencia tan generalizada que expulsó casi por completo la industria que una vez definió la ciudad. Memphis, Estados Unidos. Memphis no es una ciudad en guerra con los cárteles de la droga. No es una ciudad en declive económico como el colapso de Venezuela, ni tiene la herencia del apartheid que moldeó las ciudades sudafricanas. Según los estándares de pobreza global, Memphis es una ciudad rica en un país rico. Sin embargo, Memphis registra constantemente la tasa de homicidios más alta de cualquier gran ciudad de Estados Unidos, con alrededor de 63,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023, con 397 personas asesinadas en un solo año. Wallet Hub, que elabora clasificaciones anuales de seguridad de las ciudades estadounidenses, nombró a Memphis como la ciudad importante menos segura del país. La tasa de delitos violentos en Memphis es aproximadamente el doble del promedio nacional. Las causas están bien documentadas. Memphis se encuentra en el epicentro de una de las pobrezas más profundas y persistentes de Estados Unidos. Décadas de segregación racial, desinversión urbana y el colapso de la economía manufacturera dejaron a grandes zonas de la ciudad sin oportunidades económicas. Las escuelas en barrios de bajos recursos carecen de fondos suficientes. El departamento de policía tiene una escasez constante de personal y ha tenido dificultades para retener a sus agentes. Se ha establecido un ciclo que los investigadores denominan ciclo de retroalimentación del robo de armas. Se utilizan vehículos robados para transportar armas robadas, que a su vez se utilizan para cometer delitos que generan más víctimas, más miedo y más violencia vengativa. En 2024, la policía arrestó a 124 menores sospechosos solo por robo de autos. La edad de los conductores violentos en Memphis ha disminuido. Los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades legítimas se encuentran dentro de un sistema de violencia callejera que ofrece su propia economía, su propia jerarquía y su propia lógica mortal. Memphis está en esta lista no porque pertenezca a ciudades con estados fallidos o zonas de guerra entre cárteles. Pertenece aquí porque demuestra que la violencia urbana extrema no es un problema exclusivo de otros lugares. En el sur global, en países descartados por la comunidad internacional. Sucede dentro de una de las naciones más ricas de la historia del mundo, y eso, más que cualquier otra cosa, debería ser incómodo de soportar.
Estas 13 ciudades están separadas por miles de kilómetros, diferentes historias, diferentes idiomas y diferentes sistemas políticos. Algunos están en las garras de los cárteles de la droga, otros cargan con el peso del apartheid, la esclavitud y la violencia colonial que nunca se reparó. Algunos se derrumbaron bajo un gobierno fallido. Algunos son países ricos donde la desigualdad y la desinversión produjeron su propio tipo de guerra. Pero en cada una de ellas, quienes viven allí no se definen por la violencia que los rodea. Van a la escuela, crían familias, construyen negocios, cuidan de sus vecinos, aman sus ciudades, incluso cuando éstas hacen que la vida cotidiana sea peligrosa de maneras que la mayoría de quienes lean esto nunca experimentarán. La violencia en estos lugares no es inevitable. Es producto de decisiones específicas, historias específicas, fallos específicos de políticas, inversiones y justicia. Cada una de estas ciudades ha visto, en algún momento, mejorar sus cifras. Cada uno de ellos tiene organizaciones, residentes y líderes trabajando para cambiar las cosas desde adentro. El peligro no es una condición fija. Es el resultado de fuerzas que pueden ser identificadas. Y estas fuerzas pueden, eventualmente, ser modificadas. Si tuvieras que ir a algún lugar para entender por qué estas ciudades tienen el aspecto que tienen, ¿por dónde empezarías? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las historias detrás de lugares que el mundo no siempre se detiene a comprender, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.